Saludos nuevamente. Este es el video número 2 de este videocurso de emprendimiento. Si no has visto el video número 1, te recomiendo que lo hagas ahora antes de continuar con este curso. Día número 2. La causa. Las falencias del sistema educativo. En el video número 1 estudiamos cuál es la realidad que afrontamos como sociedad y cuáles son los retos que el sistema económico actual está enfrentando. El marco económico que vimos es la realidad de miles de millones de personas. Incluso es probable que también sea tu realidad. El problema del estancamiento social al que se ven sometidos la mayoría de personas radica en la educación que han recibido, por dos factores fundamentales. Número 1. La educación tradicional es aplicable a una era económica que ya terminó, como lo vimos en el video anterior. Y número 2. Igual, el sistema educativo nunca ha sido enfocado en alcanzar la libertad financiera y la riqueza. No fue para eso que se crearon las instituciones educativas. No existe en el modelo educativo tradicional que ustedes fueron ningún esquema que los forme como empresarios. No existe, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. En estas universidades no pueden formar empresarios. No pueden formar empresarios, porque las universidades no fueron hechas para formar empresarios. Las universidades fueron hechas y la educación fue hecha por los ricos, por los empresarios, para formar los empleados que ellos necesitaban. Y por eso las universidades ofrecen ingeniería industrial. Por eso las universidades ofrecen administración de empresas, para que tú administres mi empresa. Por eso las universidades ofrecen economía, para que trabajen en la economía de ellos, pero para que jamás entiendan la economía. Sin embargo, es evidente que depende de la razón u objetivo por el cual ingresaste al sistema educativo. Si tu objetivo es, por ejemplo, ser un investigador, científico o desarrollarte académicamente por un tema que te apasiona, hay que decir que la universidad es el camino correcto. Si tu objetivo es estudiar una carrera para que te dé dinero, entonces necesitas otro tipo de educación. La educación ha cambiado mucho en los últimos años y tiende a seguir cambiando. Durante siglos la educación se mantuvo relativamente constante, se enseñaba lo mismo en la mayoría de las aulas de las universidades y de los colegios, pero las nuevas generaciones nos estamos dando cuenta que esa educación de la era industrial o peor, de la era agrícola, no funcionan en la era del conocimiento, que necesitamos nueva información y nuevas maneras de educarnos. Necesitamos una educación especializada, necesitamos una educación empresarial. Y uno de los tips ahí es que el empresario no puede tener miedo por cada cosa que hace. Los sistemas educativos tradicionales utilizan mucho el miedo a estudiar, ¿no? Tenemos un examen tal día, ¿y qué hace la gente? Estudia la noche antes, se aprende un montón de cosas de memoria y tal vez una semana después ni se acuerdan. Y así vamos a través de los cursos que vamos pasando y estudiamos durante 10, 15, 20 años de nuestra vida. Los médicos inclusive mucho más, a través de ese miedo. Y el tema es que ese miedo no nos sirve para ser emprendedores, porque para ser emprendedores tenemos que entender que hay que fracasar para después triunfar, que uno como emprendedor va de fracaso en fracaso en fracaso hasta que logra lo que quiere. Entonces el miedo no es un valor que nos va a ayudar, de hecho es algo que nos puede detener a lo que queremos conseguir. Así que la educación nueva tiene que ser una educación que le dé a la gente valor, que le dé a la gente tranquilidad en cuanto a cometer errores, pero aprender de ellos sobre todo. Así que hoy necesitamos una educación que nos eduque no solo en una inteligencia. La educación tradicional está muy llevada a la inteligencia académica. Necesitamos muchas inteligencias en el nuevo milenio.
Vivimos en una sociedad basada en el consumismo, en la que lo más importante es gastar el dinero. La falta de educación financiera y empresarial, y sobre todo la falta de información sobre el manejo del dinero, son las principales razones que hacen que las personas se vean apretadas financieramente toda la vida. Robert Kiyosaki dice que la razón principal por la que las personas se estrangulan financieramente es porque pasan muchos años en la escuela estudiando cómo desarrollar sus habilidades profesionales para ganar más dinero, pero nunca aprenden nada de cómo manejar el dinero para hacer que ese dinero trabaje para ellos. Dice, comprar un automóvil a plazos es una de las cosas más torpes para destruir sus oportunidades de crear riqueza. Hello. El pago del auto es el más alto para la mayoría de las personas, excepto el pago de la hipoteca de una casa. De modo que se extrae más dinero del ingreso que virtualmente cualquier otro. El periódico USA Today señala que el promedio de pagos de automóviles es $378 por 55 meses. La mayoría de las personas incurren en pagos de automóvil y siguen así toda la vida porque siempre quieren cambiarlo. Tan pronto como un automóvil se termina de pagar, incurren en otro pago porque necesitan uno nuevo. Si usted mantiene un pago de $378 toda su vida, lo cual es normal para la mayoría, pierde la oportunidad de ahorrar ese dinero. Si usted invierte esos dólares por mes de los 25 hasta los 65 años de edad, una vida normal de trabajo en fondos o en cualquier inversión más o menos conservadora, a la edad de 65 años usted tiene $4.447.085. A los 65 años de edad. O sea que lo que usted tiene es ignorancia financiera. El tema del manejo del dinero no se enseña en las escuelas, se aprende desde la casa. Los ricos enseñan algo a sus hijos que es diferente a lo que los pobres enseñan a los suyos. Este es el tema principal del libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Cuando era niño, Robert tuvo un amiguito, cuyo padre tenía varios negocios y una mentalidad financiera completamente diferente a la de su verdadero papá, quien, por cierto, era un alto empleado de gobierno. Desde los 9 años, Robert quería aprender cómo ser rico, y fue en esa búsqueda como empezó a recibir lecciones de su papá rico, que era así como él llamaba al padre de su amiguito, y así descubrió las diferencias en la manera de pensar de éste con su propio padre, quien aún teniendo maestría y doctorado, estaba lleno de deudas. Este es el tema de su libro, Padre Rico, Padre Pobre, y el del cuadrante del flujo de dinero, los cuales se han convertido en unos verdaderos bestsellers. Estos libros tratan sobre lo que los ricos le enseñan a sus hijos acerca del dinero que los pobres y la gente de clase media no les enseñan. Robert dice, una de las razones por las cuales los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres y la clase media lucha cada vez más con las deudas, es porque el tema del dinero es enseñado en casa, no en la escuela. La mayoría de nosotros aprendemos cómo manejar el dinero de nuestros padres, así que, ¿qué puede decirle un papá pobre a sus hijos acerca del dinero? Él simplemente le aconsejará con mucho amor. Hijo, estudia mucho, saca buenas calificaciones y ve a la universidad. Entonces, con un título universitario, podrás encontrar un buen empleo y ganar mucho dinero. Aconsejar así a nuestros hijos es aconsejarles de la misma manera como lo hicieron nuestros padres. El mundo ha cambiado, pero el consejo, no. Esto es, mantenernos en un mundo nuevo y diferente con paradigmas viejos, que nos han colocado en una situación riesgosa y no nos hemos dado cuenta. El hijo o la hija tal vez se llegan a graduar con las mejores calificaciones, pero con una pobre programación y mentalidad financiera, las cuales fueron aprendidas en casa mientras el chico o la chica eran jóvenes. Y aún con una buena educación profesional, pero sin la capacidad de entender las finanzas y sin el conocimiento de cómo funciona el dinero, no estamos preparados para enfrentar el mundo de hoy,
en el que se promueve más el gastar que el ahorrar. El tema del manejo del dinero no se enseña en las escuelas. Las escuelas se enfocan en las aptitudes escolares y profesionales, pero no en las habilidades financieras. Estas las adoptamos de lo que vimos en nuestras casas en la niñez. Ser ricos o ser pobres es un asunto de mentalidad. Lo repetiré. Ser ricos o ser pobres es un asunto de mentalidad. Puede ser la primera vez que oigas esto, pero la diferencia entre los ricos y los pobres no tiene nada que ver con el dinero que posean, sino con la mentalidad, los conocimientos y el manejo con respecto al mismo. Veamos más a fondo y con ejemplos claros las marcadas diferencias que hay entre la mentalidad de los ricos y los pobres. Existen reglas sobre el dinero con las que juega el rico, y existen reglas del dinero con las que juega el 95% restante de la población. Estas reglas, tanto las del rico como las del gente promedio, se aprenden en casa. Y fue porque Robert Kiyosaki tuvo la influencia de dos padres, el que pudo aprender de ambos. Tuvo que reflexionar acerca de los diferentes consejos que cada uno de sus padres le daba, y haciendo esto, ganó un valiosísimo conocimiento acerca de lo que los pensamientos de una persona pueden hacer en su propia vida. Por ejemplo, el papá pobre tenía el hábito de decir, no lo puedo comprar. El papá rico, en cambio, prohibió esas palabras. Él insistía en que se debería de decir, ¿cómo lo puedo comprar? Una es una declaración y la otra es una pregunta. Una te saca automáticamente de la jugada y la otra te obliga a pensar. El papá rico le explicaba que al decir, no lo puedo comprar, la mente dejaba entonces el tema por la paz. Mientras que haciendo la pregunta, ¿cómo lo puedo comprar?, la mente era puesta a trabajar. El papá rico era un fanático en cuanto a tener la mente trabajando, y creía que decir automáticamente, no lo puedo comprar, era simplemente un signo de flojera mental. Otra diferencia se daba cuando el papá pobre recomendaba, hijo, estudia mucho para que puedas encontrar una buena empresa donde trabajar. Mientras que el papá rico decía, hijo, estudia mucho para que puedas encontrar una buena empresa que comprar. Papá pobre decía, la razón por la que no soy rico, hijos, es porque los tengo a ustedes. Papá rico decía, la razón por la que tengo que ser rico es porque los tengo a ustedes, hijos. Papá rico animaba a la familia a hablar acerca del dinero y de negocios a la hora de la comida. Papá pobre tenía estrictamente prohibido hablar de esos temas a la hora de los alimentos. Papá pobre decía, en lo que se refiere al dinero, hijo, ve a lo seguro, mételo al banco, no corras riesgos. Papá rico, en cambio, decía, aprende a evaluar y a manejar los riesgos, hijo, porque de eso tendrás grandes riquezas. Papá pobre creía que lo mejor en la vida era un buen empleo con buenas prestaciones y un buen plan de jubilación, mientras que papá rico creía en la total independencia financiera. Papá pobre luchaba por ahorrar unos pocos dólares cada mes. Papá rico simplemente creaba grandes inversiones. Papá pobre le enseñó a Robert cómo redactar un currículum impactante para lograr ser contratado en una buena empresa. Papá rico, en cambio, le enseñó cómo escribir planes de negocios y financieros para ser capaz de crear nuevas empresas. Papá rico lo animaba a que estudiara para hacerse rico, que aprendiera cómo funciona el dinero y cómo hacer que el dinero trabajara para él. Yo no trabajo por dinero. Era una frase que repetía una y otra vez. El dinero trabaja para mí. Así que Robert Kiyosaki, a muy corta edad, tuvo que decidir los consejos de qué papá debería de seguir, y tal vez utilizando una lógica simple de niño, durante los siguientes 30 años, aprendió de su papá rico los secretos que los ricos aplican en el manejo del dinero que la gente promedio no conoce. De tal forma que después de estudiarlos y de ponerlos en práctica, hoy por hoy, Robert Kiyosaki es un hombre multimillonario retirado que se dedica a compartir con quienes estén dispuestos a aprender estos secretos. La educación no necesita una evolución, sino una revolución que permita alcanzar la libertad individual
que permita a las personas encontrar lo que les apasiona y que no mueran financieramente en el intento. El sistema económico debe concebir la libertad personal como base para medir su éxito real. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. La educación para el siglo XXI debe ofrecer no solo información, sino el desarrollo de nuevas capacidades que permitan alcanzar la libertad individual. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Lo que necesita la educación no es una evolución, sino una revolución. Una nueva fórmula que permita que las personas encuentren lo que les apasiona, que les permita ganar dinero para tener alternativas, mientras se convierten en la mejor versión de ellos mismos creciendo personalmente. Sir Ken Robinson, experto mundial en educación y creatividad. Un consejo. La mayoría de gente trabaja toda su vida buscando el dinero para sobrevivir. Hagas lo que hagas, de hoy en adelante, edúcate financieramente. Lee libros, asista a seminarios, busca videos e información en internet. Si crees que la educación es costosa, no tienes idea qué tan costosa puede llegar a ser la ignorancia. ¿Por qué ocurre eso, señores? Por una razón sencilla. Porque lamentablemente, y hay que decirlo, la educación tradicional se demora demasiado tiempo en reaccionar ante los cambios. Cuando Galileo demuestra que la Tierra no era el centro del universo, la universidad se tardó más de 100 años en aceptarla. El pobre Galileo ya estaba hecho polvo. Cuando dijeron, oiga, sí, no, es la Tierra, bueno. Gracias por ver el video número 2 de este curso de emprendimiento. Esperamos que te haya sido de utilidad y que hayas reflexionado. No te pierdas mañana el video número 3, donde vamos a analizar cuál es la solución a esta difícil situación.